Hay mucha gente que se frustra a la hora de evangelizar porque dice, mira, hago de todo y la gente no se convierte. Mira, lo que vamos a hacer en este video es explicar los distintos roles o los distintos papeles que hay en el evangelismo. Ten en cuenta que todo el peso no cae sobre ti. Recuerda lo que dice la Biblia. Mis mandamientos, dice Dios, no son gravosos. O en otro lugar dice que mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, si evangelismo es gravoso para ti, algo falla. Si el yugo no es fácil, si el evangelismo no es fácil, si es pesado, algo está fallando. Y yo creo que el fallo está en que tú, como evangelizador, estás intentando hacer el papel que no te corresponde. Es un papel que corresponde a Dios. Así que déjame explicar con estas vasijas los distintos papeles que hay en el evangelismo. Y todos haciendo lo que nos corresponde hacer, pues vamos a llegar a la meta de ser siervos fieles, sentirnos realizados, que la sonrisa de Dios sobre nuestras vidas y no tenemos que frustrarnos tanto. Entonces hay tres roles en el evangelismo. El rol de Dios, el rol del evangelizador, tú, y el rol del pecador, el oyente. Vamos a distinguir qué es lo que hace cada uno. Recuerda, cuando tú intentas hacer el rol de Dios es cuando ya entra la frustración y ya tiras por la borda todo este tema de evangelismo que no funciona. Escúchame, ¿quién es el que dijo, yo levantaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer? No eres tú, ha sido Dios. Dios va a levantar su iglesia. ¿Quién es el que dijo, yo voy a convencer de pecado, justicia y juicio? ¿Tú crees que es tu responsabilidad convencer al pecador de su pecado? No, este es el rol de Dios. Deja que Dios tú tienes una herramienta, tienes la ley, tienes la eternidad que Dios utiliza para convencer, pero tú no convences. ¿Quién es el que escribe nombres en el libro de la vida? No eres tú. Tú puedes forzar al pecador a repetir una oración y llegar a casa y decir, alguien ha aceptado a Cristo, pero realmente ¿lo has salvado tú? No, lo salva Dios. Dios es el autor de salvación. Y a veces, y me ha pasado a mí tantas veces, ¿no?, que nos frustramos evangelizando porque sembramos y predicamos y no vemos que nadie se convierta. ¿De quién es la culpa? Y luego nos cargamos a nosotros mismos con culpa que tampoco nos corresponde. Pues no vamos a echar la culpa a Dios. Y si tú estás haciendo tu rol, no te sientas culpable. La semilla, el evangelio, tiene poder en sí mismo. Entonces muchas veces la culpa cae sobre el pecador. Entonces, hablando de los roles, Dios es el que salva, Dios es el que edifica la iglesia, Dios es el que avanza su reino, Él es el que escribe nombres en el libro de la vida, convence de pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? O sea, haz tu trabajo. Y cuando tú te dedicas a hacer solo tu trabajo, tu rol, tu papel, tu responsabilidad, te vas a sentir bien, en serio. Es que te vas a sentir lleno, realizado, con propósito. Vas a sentirte como la sonrisa de Dios sobre tu vida. Mira, estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Que si la gente se convierte o no, no lo sé. Pero por lo menos estoy haciendo lo que Dios quiere. Estoy invirtiendo y negociando la mina. Estoy compartiendo el evangelio. ¿Cuál es nuestro rol? Id, mientras vais por el mundo, comunicad, proclamad, compartid el evangelio. Hay uno que planta, otro que riega, y Dios es el que da el crecimiento. Entonces nuestro rol es exclusivamente plantar el evangelio, la semilla del evangelio, en el corazón del oyente. Y Dios es el que va a dar el crecimiento. Ten en cuenta que cuando tú plantas la semilla, tú no puedes determinar si esta persona tiene camino duro o espinos o que se ahoga, que si viene el diablo y no, eso no lo puedes tú controlar. Lo que sí tú puedes controlar, es voy a salir y ser obediente y plantar la semilla. Recuerda que el evangelio en sí mismo tiene poder. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo
y tienes el poder del Evangelio y compartes el Evangelio, ya estás cumpliendo la gran comisión. Y cuando la gente se convierte, le vas discipulando en los caminos del Señor. Pero ten en cuenta que, otra vez, los roles, Dios es el que hace, Él lleva todo el peso. Tú compartes el Evangelio, oras por la persona, pero luego hay otro rol. Y el otro rol es el rol del pecador, del pagano, del desgraciado, porque no tiene gracia aún. Y Él tiene que responder. Y nuestra frustración es intentar hacer lo que Dios solo puede hacer. O queremos responder por un familiar, por ejemplo, que es que no se convierten, Ya, y tú quieres hacer la obra para que puedan, y no puedes hacerlo. Ellos tienen que responder. Tienes que dejar que Dios les siga atrayendo. Si yo fuese levantado, atraeré a todos a mí mismo. Él va a atraer, Él va a convencer. Él, con la semilla que tú plantas, pues Él tiene que tomar una decisión. Y muchas veces ellos tapan los oídos y tienen corazones rebeldes y rechazan el Evangelio. Entonces la frustración, una vez más, entra en nuestras vidas cuando intentamos hacer el papel de Dios o intentamos hacer el papel del pecador. Dedícate a lo que Dios te ha llamado a hacer. Vas a sentirte bien, no vas a sentir la frustración, vas a tener carga por los que no responden, pero en esta ocasión oras por ellos y deja que Dios siga su obra. Mantente fiel haciendo tu rol.